Buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno que te has conectado para tener un tiempo de bendición. Y yo sé que el Señor es el que convoca a cada uno de nosotros para que podamos ser bendecidos, inspirados, enseñados, discipulados, disciplinados, a fin de que podamos llevar una vida diferente. Y bueno, antes de empezar con el mensaje de esta noche, quiero compartirte una palabra. Y este está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Y la palabra dice: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Con nosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Aleluya. Mis amados, es necesario que sepamos que el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Amén. Bueno, el mensaje de esta noche, al estar estudiando la palabra, encontré algo que me llamó mucho la atención. Y es que encontré 3 armaduras. Y así le he puesto el mensaje: las 3 armaduras. Y quiero comenzar con esto, pero no sin antes orar. Padre, gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas, invitados que has convocado a esta reunión. Y hoy te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, por favor, Padre, usa mis labios para bendecir tu pueblo. Usa mis labios, Señor, para traer, Señor, una palabra de bendición a cada uno. Te damos gracias en esta noche y te pedimos que tu buen Espíritu, Señor, nos guíe. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, mis amados, pues hay una realidad. Todos pasamos por momentos de dificultad. Y así como te hablé hace un momento, hay 3 armaduras. Y estas 3 armaduras nos las llegamos a poner en ocasiones, aunque tú no lo creas. Y obviamente la armadura nos suena como un utensilio de guerra, ¿verdad? Es decir, que en los momentos de dificultad nosotros llevamos utensilios. Y hoy quiero que aprendamos cuáles son esos utensilios. Y quiero comenzar colocando ciertos cimientos y después aterrizar con las 3 armaduras. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces pensamos que en medio de la batalla Dios está peleando a favor de nosotros. Pensamos que Dios tiene el control, pero hay una realidad. Hay veces que no invitamos al Señor a la batalla. Hay ocasiones que no invitamos a Dios al conflicto, no porque no querramos, sino porque se nos olvida y actuamos en el automático y de repente es muy tarde y decimos: ay, Señor, perdóname, no te pedí ayuda. Bueno, pues esta noche, mi amado, quiero hablarte de estas cosas tan sencillas y delicadas. Y uno de los puntos principales que yo encontré en la Escritura es algo que hizo David en una ocasión antes de ir al problema, antes de ir a la guerra. Él hizo algo que es necesario que nosotros hagamos antes de tomar la armadura del soldado de Dios. Al paso vas a ver cuáles son las otras 2 armaduras. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 22 dice lo siguiente: Entonces David dejó su carga. Esa es una palabra clave. Y si tú estás tomando notas, lo que yo te pido que hagas, su carga, ahí anótalo. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Antes de que
David, siendo un joven que nunca había enfrentado una guerra, antes de enfrentar a Goliat, yo veo en la escritura que él se despojó de su, así es, carga. Y de acuerdo a la escritura la dejó en el bagaje. Al momento de estar estudiando este versículo me impactó mucho porque entendí, la palabra carga viene de una palabra hebrea que se escribe Keli, tal y como lo escuchas, Keli. Y la palabra bagaje, al momento de estudiarla, viene de la misma palabra hebrea. ¿A qué voy? David llevaba una carga sobre de sí que no había soltado en el lugar del almacén, llamémosle así. Es decir, vamos a ver esto. David para este momento es un muchacho. Él no ha enfrentado ningún tipo de guerra, pero yo veo en el contexto de la palabra que David tuvo que dejar su carga. Y la palabra carga en esta parte particular no se refiere a pecado, no se refiere a falta de perdón, sino se refiere a los instrumentos que él llevaba, a la ropa que él portaba, los utensilios. Es decir, mi amado, todo tipo de herramienta que podría estar llevando David, fuera armadura, fuera un arma, de acuerdo a la escritura, antes de que él fuera a la guerra, ojo con esto, antes de que él fuera a la guerra, se quitó todo aquello que cualquier persona podría usar en la guerra. ¿Te conectas conmigo? Mira, caminemos un poquito más. De acuerdo a la escritura, David dejó la carga en el almacén. La escritura nos dice que dejó la carga en el bagaje. Y al momento de estudiar esto del bagaje y de la carga, me llamó la atención algo. Y quiero mostrártelo. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar, palabra clave, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Esta palabra enseres también viene de la raíz keli. Es decir, que bagaje, carga, enseres es lo mismo. ¿A qué voy con esto, mi amado, mi amada en el Señor? Estos marineros expertos en su materia sabían que si no soltaban la carga, si no soltaban el bagaje, si no se deshacían de los enseres, no podrían sobrevivir. Por lo tanto, tomaron donde iba Jonás, echaron al mar toda la carga. ¿Qué es esto? Vamos a verlo desde otro lugar, desde otra arista para poder ir a lo profundo del mensaje. La palabra carga tiene un respaldo para aquellas personas que se escudan, llamémosle así, detrás de una posición estratégica. Es decir, que sea el gerente de una empresa, que sea el pastor, que sea el líder, que sea el dueño de un local, etcétera. Es decir, que se respaldan en una posición estratégica. Pero hay otros que se respaldan detrás de un llamado. Ah, no, yo soy el ungido del Señor. Por lo tanto, aquí se hace como yo digo. También podemos ver que hay gente que se escuda detrás del orgullo que le da conocer muchas cosas, entender muchas cosas. Pero hay otros que se escudan detrás de su experiencia, detrás, mi amado, de todo lo que han ido aprendiendo a través del tiempo y que sus estrategias, su entendimiento los ha respaldado. Si englobamos esto, cuando dice la escritura que David dejó su carga, esa palabra carga es, se despojó de su experiencia, se despojó de su llamado, se despojó de todo aquello que había entendido con el propósito de abandonarse a la suerte de Dios. Amén. Es decir, que él no iba a pelear por sí mismo, sino que iba a permitir que el Señor fuera la carga. Amén.
Al momento de estar haciendo esto vino a mi corazón algo, y es algo muy personal. No sé si te haya sucedido, pero por lo menos en mi caminar en el Señor he aprendido que cuando el Señor implanta su estrategia muchas veces no se sincroniza con la mía. ¿Qué es esto, mi amado? Y te lo pongo como ejemplo lo siguiente. En la palabra, la estrategia de Dios fue que un hombre golpeara una piedra y que de la piedra brotara agua. Esa no hubiera sido mi estrategia. La estrategia de Dios a través del profeta fue echar harina en una olla para que lo envenenado de la olla cesara. Esa no hubiera sido mi estrategia. A lo mejor la mía es tiren todo al agua y vuélvanlo a lavar, ¿verdad? Pero otra, el Señor le dijo al profeta Isaías que cogiera un poco de higo y lo colocara en una herida y la herida sanaría. Mi amado, las estrategias de Dios muchas ocasiones no se sincronizan con nuestro pensamiento. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos tan cargados, tan llenos de nuestro entendimiento, y eso produce que el vino nuevo de parte del Señor no llene nuestro odre. Vamos a seguir platicando de esta palabra carga. La palabra carga también viene de la palabra, es un sinónimo, bíblicamente hablando, de la palabra utensilio. Y quiero mostrártelo en la palabra porque esto me lleva a un significado muy profundo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 40, verso 42. Ezequiel 40, 42. Y la escritura dice: las 4 mesas para el holocausto eran de piedra, de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán, palabra clave, los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Al estudiar esto, me di cuenta que los utensilios, carga, usados para el holocausto, eran utensilios móviles, es decir, se movían de un lugar a otro, no estaban estáticos en un solo lugar. De ahí el Señor me habló algo muy hermoso y nos hace referencia a la carga que hemos venido jalando generación tras generación, familia tras familia, para ejecutar algunas tareas. Y te lo pongo muy fácil. Muchos de nosotros hemos imitado el carácter, actitudes, la forma de hablar y aún hasta la forma de caminar de nuestros padres. ¿Te das cuenta? Pero no nos hemos percatado que nuestros padres lo adoptaron de sus propios padres. Y no sabemos qué es lo que esté bien o qué es lo que esté mal. Pero hoy el Señor nos está diciendo, te tienes que despojar de esa carga y dejarla en el bagaje, dejarla en el almacén, todo aquello que te esté estorbando, para que yo pueda llenarte a ti de lo nuevo en el Señor. Aleluya. Por otra parte, mis amados, para que nosotros vayamos a la guerra y que no haya cargas excesivas en nuestra vida, el Señor nos está hablando, tienes que soltar la carga. Y vuelvo a decirte, la palabra carga viene de la palabra Kelly, y al momento de estarlo estudiando, encontré que hace referencia a cualquier tipo de utensilio, sea físico. No me refiero a la Biblia. Ahorita te voy a poner un ejemplo físico. Todo lo que vengas cargando físicamente, pero también mentalmente. ¿Qué es esto? Muchas ocasiones traemos cargas o echamos mano del pasado o de algún tipo de utensilio en el pasado, algo que nos ayudó en un momento a salir de un conflicto, y lo queremos poner por obra en alguna tarea. Y el Señor nos está diciendo, si quieres renovar tu entendimiento, si quieres renovar tu forma de vivir, de caminar, tienes que soltar la carga, lo antiguo,
El viejo vino, llamémosle así, porque recuerda lo que dice en la Escritura, que los odres nuevos son llenados con vino nuevo. Pero si un odre viejo es llenado con el vino nuevo, ¿qué le va a pasar? Estalla, ¿verdad? Y mira esto, quiero ejemplificarte lo que es un utensilio, es decir, carga, es decir, Kelly. En el libro de Génesis capítulo 27, versículo 3 dice, Génesis 27:3. Y en verdad les agradezco mucho, mis hermanos, que me ayudan colocando los versículos. En verdad, sea mi hermano Isra o la hermana Estela, les agradezco mucho que se toman la delicadeza de colocar los versos. Gracias, mis amados. Y dice la Escritura en Génesis 27:3. Toma pues ahora, ojo, tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. ¿Qué significa esto? Está diciendo Isaac a Esaú, tienes que tomar la carga, tienes que tomar tu equipo para ir a la cacería. Quizás esto no te queda muy claro porque es un ejemplo burdo, pero eso nos lleva a entender que muchas veces estamos llevando cosas que el Señor dice que no llevemos. Y lo quiero aplicar con otro versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Y el apóstol Pablo, bueno, muchos dicen que escribió el apóstol Pablo el libro de Hebreos, pero haya sido quien haya sido el escritor, sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mira lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, antes de que vayas a la guerra, tienes que despojarte de todo lo que te produzca dificultad, todo lo que te produzca tropiezo en tu vida espiritual. Y si lo aplicamos al contexto carnalote que tenemos, el Señor nos está diciendo, ¿quieres avanzar en la guerra y confiar en mí? Despójate de la duda. Despójate del orgullo, despójate del miedo, despójate de esos hábitos ocultos, despójate de tu entendimiento que es completamente viciado por este mundo. Y ahora, si nosotros regresamos a la historia de David con todo esto en mente, vemos que cuando David se despoja y deja la carga en el bagaje, enseguida se enfrenta a un reto. Y este reto yo le puse, se enfrenta a las voces de su entorno muy cercano. Se enfrenta a la crítica de sus hermanos. Se enfrenta a ser señalado. Acompáñame en la escritura para que lo leas por ti mismo. Voy a leer 1 Samuel 10, capítulo 17, versículo 28 y luego nos brincamos al 33. 1 Samuel 17, 28 y nos brincamos al 33. Dice, y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Observa, y luego vuelven a decir sus hermanos en el verso 33, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla, que para ver la batalla has venido, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué es esto, mi amado, mi amada? Cada vez que tú vayas a enfrentar cualquier tipo de reto, sea en un tiempo de oración, sea un trabajo nuevo, sea alguna actividad en el ministerio, sea con tu familia, siempre te vas a enfrentar de cajón
a que alguien te va a querer hacer dudar. Dudar de tu llamado, dudar de tu capacidad, dudar de que el Señor te está respaldando, dudar de cualquier cosa que el Señor te haya dado. Sin embargo, mi amado, mi amada en el Señor, como discípulos de Jesucristo, no debemos dudar de todo aquello que el Señor ha implantado, ha impartido en cada uno de nosotros. Date cuenta de esto. David, en medio de que la gente lo quería amedrentar, tirarle su fe, señalarlo, él en ese momento, yo veo algo en el Señor. Él no estaba buscando prestar atención en las voces ni de sus hermanos ni en la voz del rey Saúl. Estaba poniendo atención a aquel que lo había respaldado cuando había peleado contra osos, contra leones, cuando él había defendido a las ovejas. Es decir, mi amado, cada vez que tú vayas a la guerra, no se trata de que pongas tu mirada o tu enfoque en el enemigo, en el reto, sino que pongas tu mirada en aquel que en un momento te libró en el pasado y te mantengas firme en sus promesas y en que Él no te soltará, no te dejará, sino que siempre estará a tu lado. Aleluya. Al enfrentar la adversidad, y ahora sí entramos en tema. Todo esto lo puse a manera de introducción para que te des cuenta que antes de ir a la guerra necesitas despojarte. Porque cuando llegas a la guerra hay 3 armaduras. Diga conmigo, 3 armaduras que tú puedes usar. Y te las voy a describir. La primera armadura le he puesto la armadura según la carne. Y esta la encontramos en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 38 y 39. 1 de Samuel 17, 38 y 39. Dice la escritura: y Saúl vistió a David con sus ropas, pon mucha atención, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó una coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Primera característica que quiero resaltar, eran 3 instrumentos: el yelmo o casco, la coraza y la espada. ¿Ok? Y David dijo: yo no lo sé usar, no me sirve, será muy buena, pero no me sirve. Es decir, mi amado, Saúl estaba buscando que David lo imitara. Y quiero que lo veas desde este punto. Si David se colocaba la vestidura de guerra de Saúl, es como si Saúl mismo estuviera saliendo a la guerra. La gente lo vería, lo admiraría, estaría pensando: ¿ahora quién es él? Porque obviamente Saúl era mucho más alto que David. Dice la escritura que él sacaba del hombro hacia arriba en la altura de todos los hombres. Es decir, hablemos de un hombre de 2 metros y David mediría 1,75, quizás 1,80. No lo sé, solamente estoy dándote una idea de la gran diferencia. ¿A qué voy con esto, mi amado? Al momento de estudiar esta armadura en la carne me di cuenta de algo, que se ancla en la imitación de otro, es decir, en la imitación de este mundo, en el aplaudir las capacidades y pensamientos de cada persona. Pero no solo eso, la armadura de Saúl refleja el mismo carácter de Saúl. Y algo que yo veo en la escritura es que si Saúl hubiera sido un líder piadoso, él hubiera corrido al lugar secreto y clamar al Señor, y en ese momento hubiera conducido al ejército a la victoria.
Pero como la comunión de este líder era débil, ¿cuál fue el resultado? Los llevó a la derrota. ¿Por qué? Porque el espíritu de Saúl estaba quebrantado. Porque la conciencia de Saúl estaba turbada. Pero, por el contrario, el que desechó la armadura de carne, la armadura almática, la armadura de imitación, sí tenía una relación genuina con Dios. David, mi amado, había comprobado en lo privado el poder de Dios cuando lo libró con los leones, cuando lo libró con los osos, cuando cuidó su vida, cuando ministró su corazón, cuando se reveló a él como su pastor. Por lo tanto, Dios estaba, llamémosle así, dispuesto a mostrar públicamente su poder a través de su siervo David. Aleluya. Hay algo que el Señor me explicaba cuando hacía el mensaje y me encantó, pero me golpeó. Y es que la armadura de carne, mi amado, la armadura carnal, se alimenta del aplauso de la gente. Se alimenta de ser felicitada. Se alimenta de ser animada, de ser vista. La armadura de carne busca la aprobación. Busca ser tomado o tomada en cuenta. Cada vez que tú desees eso, quiere decir que estás armado con la carne. Vas conmigo, mi amado. Anhelo en el Señor que sí. Por lo tanto, ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios debe de vestirse de esa armadura. No debe de buscar imitar a nadie. Es mejor ser un original chiquito que una copia barata de un original grande. ¿A qué voy con esto, mi amado? Cuando nosotros imitamos a alguien en la carne, automáticamente vendrá la derrota total. ¿Por qué? Porque las guerras, los proyectos y todo lo que tú desarrollas, aun cuando para ti sea muy natural, todo lo que tú haces es espiritual. Las cosas que tú desarrollas ya no son carnales, son en el Señor, aun cuando estés ligado a este mundo caído. Por lo tanto, todo lo que tú vives y enfrentas es en contra de todo lo que se mueve espiritualmente. Por lo tanto, tú no tienes que vestirte de algo carnal para enfrentar lo espiritual. Amén. Y hace un momento te dije 3 puntos. Esta armadura consta de un casco o un yelmo, de una cota de malla o conocido como coraza, y una espada. Y el Señor explicaba algo a mi corazón. Ese yelmo o ese casco es el entendimiento orgulloso. Esto es lo que representa la armadura carnal. La cota de malla o la coraza de la armadura carnal representa, ojo con esto, sentirse calificado para una tarea, pero descalificado delante de los ojos de Dios. Te lo repito. Sentirse calificado para una tarea, pero descalificado a los ojos de Dios. Y la espada representa una espada que guerrea, pero basada en la desobediencia, en la deslealtad y en la admiración personal. Es decir, esta armadura la usa un hombre o una mujer que duda del respaldo y de la guianza del Señor. Aleluya. ¿Alguien va conmigo? Amén. La siguiente armadura que te quiero enseñar es la armadura de Satanás. Y esta está bien representada en cómo se viste Goliat. Porque de la misma manera en la que se vistió Goliat, es la misma manera que se viste Satanás y sus aliados. ¿Y cómo era Goliat? Un hombre imponente,
peligroso. Imagínate, era un hombre que medía 2,90 metros, de 350 kilos de puro masa muscular. Ese no estaba quizás gordo, era puro músculo, porque desde chico era un paladín. Y dice la escritura que su armadura pesaba 60 kilos. Imagínate un toro de 410 kilos delante de ti. Imponente, intimidante. Y es así como Satanás se viste. Siempre va a buscar intimidar, impartir temor, pero también va a usar palabras destructivas, palabras que te recuerden tu pasado. Y hay un conflicto, y no es, este mensaje no es para la gente del mundo, sino para la gente de Dios. Y lo que me apena mucho es que hay muchas personas que usan esta vestidura para enfrentar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, aún a la gente con la que trabajan, aún venir a imponer su corazón delante de la autoridad en la casa del Señor. ¿A qué voy con esto, mi amado? Tenemos que despojarnos de esa intimidación, de ese hecho que queremos imponer nuestro carácter, mostrar que somos bien bravos y que tenemos la razón, ¿verdad? Pero velo desde otra arista. La armadura de Satanás refleja el carácter de Satanás. ¿Y cuál es su carácter? Soberbia, autoconfianza, altivez. Pero a eso le podemos agregar los valores de este mundo caído, los falsos valores de este mundo caído. Me impacta mucho escuchar cosas que suceden alrededor del mundo. Cómo están aplaudiendo una agenda homosexual. Cómo están yendo ese tipo de personas a destruir las familias, a ir a alcanzar a los niños para convertirlos para sí. Y la gente está aplaudiendo ese tipo de valores porque está vestida con esa armadura. Por tanto, cuando nosotros somos vestidos en el Señor, entonces cambian las cosas, porque la armadura de Dios, esa nos lleva a pelear principalmente desde un territorio espiritual, no carnal. Es decir, que el Señor está esperando que vayamos a la victoria, ojo con lo que te voy a decir, a la victoria desde la victoria ganada en la cruz. Aleluya. Es decir, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor está esperando que nosotros peleemos desde esta postura. Por eso nuestro Señor Jesús en los diferentes evangelios declaró: confiad, porque yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Y quiero mostrarte ahora la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, del versículo 13 al 18 te voy a leer. Dice la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Punto número 1, el cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. 4. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. 5. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Orando en todo tiempo con perseverancia, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Mi amado,
quiero explicarte un poco acerca de la armadura de Dios. Es la armadura que tú y yo debemos usar diariamente en oración. No solamente colocárnosla, llamémosle así, en el espíritu, sino también entender qué es lo que estamos haciendo cuando echamos mano de esta. Y la primera parte de la armadura de Dios, valga la redundancia, es el cinturón de la verdad. Amén. ¿Y qué es esto, mi amado? El cinturón de la verdad ciñe, es donde va amarrada toda la armadura. Es decir, mi amado, todo hombre y toda mujer de Dios tiene algo. Cuando es ceñida con la armadura de Dios, el Señor me hace entender algo. No será desnudada en su vida, ni será descuidada su vestidura, y ni será menospreciado, aleluya, los actos y acciones que él haga en la guerra. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Es decir, mi amado, necesitamos estar rodeados de la verdad de Dios. Este cinturón de la verdad es el que ciñe toda la armadura a través de la palabra. Y si nosotros no tenemos la palabra, no podremos avanzar, no podremos atacar, no podremos reprender, pero tampoco podremos defendernos. Amén. Ahora, la coraza de justicia era como una cota de malla que iba desde la altura de la barbilla hasta la parte más baja del cuerpo, quizás hasta las rodillas. Y esta coraza de justicia protege lo interno del soldado. Es decir, le protegía los órganos, le protegía muchas partes de los huesos, porque sabemos que una herida de una espada a un cuerpo sin protección podría ser mortal. Y esto es justo lo que nosotros vivimos cuando somos seducidos por la tentación y llevados por el pecado. Es decir, mi amado, esta coraza de justicia, el apellido justicia, llamémosle así, nos revela algo. Que tú y yo somos justos, como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos tropezado con nuestra propia carne delante del Señor. Pero somos justos solo a través de la obra completa y perfecta de la cruz, porque solo a través de su victoria podemos mantenernos firmes y apartados de toda especie de caída y de pecado. Aleluya. Esta coraza, mi amado, a mí me hace ver algo. Que el avance en mi vida espiritual y aún la victoria en mi vida espiritual no se basa en lo que yo siento, ni en lo que yo veo, tampoco se basa en lo que yo pienso, sino solamente se basa en que tú y yo somos herederos de su victoria. Es decir, esta coraza nos lleva a ver lo siguiente, que es muy importante que nuestra identidad en Cristo esté firme. Porque si tú y yo estamos dudando de que somos hijos de Dios, de que somos herederos, de que somos acreedores a toda especie de bendición, entonces Satanás podrá echar mano de toda aquella debilidad, es decir, de todo aquello en lo que nos pueda señalar para señalarnos nuestro pasado destructivo. Y si somos hijos, he aquí, todas las cosas fueron hechas nuevas. Es decir, Satanás no tiene nada en mí. Aleluya. Por ello, mi amado, la coraza de justicia nos hace ver que no venceremos por quienes nosotros fuimos en el pasado, por las experiencias que hemos obtenido, sino solo por quienes somos hoy.
en Cristo. Solamente por eso vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer echar mano de la culpa y del tropiezo, mismos que quedaron traspasados en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque quiero recordarte otra vez y remarcarlo, tú y yo fuimos hechos justos delante del Padre a causa de la obra del Hijo. Aleluya. Siguiente utensilio de la armadura de Dios es el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Y con una alegoría te quiero explicar cómo nos defiende. En la antigüedad, los soldados, cuando iban a la guerra, ellos tenían que colocarse ciertas botas de una piel de tejón. ¿Para qué? Para que cuando fueran en medio de los lugares, fueran arenosos o fueran de cualquier tipo de estilo, pantanosos o con mucha selva, cuando viniera el ataque repentino de una serpiente o cualquier tipo de ataque y viniera a morderle las pantorrillas o los pies o aún hasta la rodilla, los dientes de la serpiente fueran trozados. Es decir, mi amado, el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, por eso dice la Escritura que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y en Lucas capítulo 10, versículo 19, nos dice que Él nos ha dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es decir, mi amado, estas botas de guerra nos cubren, nos protegen de todo ataque repentino de la serpiente, de Satanás. Y quiero que observes, Satanás en todos sus ataques siempre buscará que no avancen los hijos de Dios. Y un hijo de Dios, cuando lleva el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, en el libro de Isaías dice otra parte: hermosos son los pies de aquellos que van por las montañas anunciando la buena noticia. Es decir, esos hombres y mujeres del Señor, cuando van avanzando, van regando la palabra, van alumbrando con su propia vida, cosa obvia que Satanás no desea. Por lo tanto, quiero que observes, hay muchas personas que cuando tú le dices, vamos a proclamar el Evangelio, a ellos les causa tropiezo. ¿Por qué? Porque tienen temor. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces. ¿Por qué? Porque no saben que su enemigo está vencido, y cuando nosotros abrimos nuestros labios y recorremos diferentes lugares a través de la dirección del Señor, seremos luz. Aleluya. Quiero decirte 3 puntos de los cuales el Señor nos defiende a través de estas botas o a través del calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Y el primero es la inferioridad que sentimos ante la gente. El punto número 2, la ansiedad que nos causa lo que pueda venir en los días venideros. Pero también nos libra de los complejos internos que todos podemos tener. ¿Por qué? Porque una de las capacidades, llamémosle así, que tiene el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, es que nos posiciona de una manera correcta y firme en la roca que es Cristo, misma de donde viene nuestra identidad en el Señor. Aleluya. Vamos a la siguiente parte de la armadura, que es el escudo de la fe. El escudo en la antigüedad era un instrumento que había 2 tipos de escudos, y ambos se tenían que sumergir en aceite durante un largo periodo previo a la guerra, porque cuando absorbían el aceite, esa madera, cuando venían las flechas de Satanás, las flechas del enemigo, que fueran envenenadas o que eran llenas de algún
combustible ardiente o simplemente unas flechas de un arquero muy bueno. Ese escudo lo que hacía era evitar que penetrara la flecha. Y si nosotros aplicamos las flechas de ataque de la antigüedad a las flechas a las cuales nos enfrentamos, podemos ver que son todos esos pensamientos que el enemigo viene a colocar. A mí me llama mucho la atención, y no lo digo con vergüenza, sino como testimonio. Hace algunos años yo sentía que un impulso en mi mente que decía, toma el cuchillo y mata a esa persona. Yo ya siendo cristiano, yo ya siendo hijo de Dios. ¿Qué es? Los dardos de fuego de Satanás. Pero también otro dardo de fuego es la palabrería hiriente de la gente que nos rodea. ¿Y para qué Satanás usa los pensamientos y la palabrería? Con el propósito de que nosotros dudemos del amor, del poder y de la bondad de Dios. Amén. Es decir, mi amado, quiero regalarte una perla. Conforme nosotros vamos avanzando en nuestra vida en el Señor firmemente y vamos teniendo batallas, al paso nosotros terminamos aprendiendo que esto es un ataque. Esto lo voy a combatir de la manera que el Señor me guíe. ¿Por qué? Y al avance, los ataques no es de que desaparezcan, sino que aprendemos a lidiar con ellos, con el propósito de ¿qué? De que el Señor nos va revelando de que Él está con nosotros en medio de la batalla, de que Él nos respalda, de que Él está haciendo la obra perfecta. Y mira lo que un profeta le dijo, el profeta Elías le dijo a Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 15. Segunda de Crónicas 20:15, haciendo alegoría que el Señor está con nosotros. Y si tú pasas por un momento de dificultad, aférrate a esta palabra. Dice la palabra, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Qué es esto, mi amado? El Señor está con nosotros. Amén. Siguiente parte de la armadura, el yelmo de la salvación. Y el Señor me hacía notar algo. El yelmo que va en nuestros pensamientos es tipo de un cambio de mentalidad, para que podamos entender que todo lo que hacemos hoy, vivimos, tenemos, es producto del amor de Dios. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo que hemos recibido, todo ha venido del Señor, iniciando con nuestra salvación. Recuerda que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es la obra perfecta de la cruz, manifestando el amor eterno que tú y yo fuimos destinados, llamémosle así, a salvación. Aleluya. Pero hay algo que yo veo en la Escritura y algo que yo he escuchado de algunas personas, y es que no creen que sean salvas. Y Satanás se goza cuando tú y yo pensamos, es que yo no soy salvo, es que yo tengo que esforzarme cinco veces más para ser salvo o ganarme la salvación. No, Señor. Satanás se goza cuando nosotros dudamos de la obra perfecta de Dios, pero también se goza cuando en nuestra vida espiritual hay tropiezos y entramos en duda. El yelmo, mi amado, nos protege nuestra mente para evitar que el ataque profundice y nos lleve a destrucción. Y el último artículo o el último utensilio de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y qué es esto? De acuerdo a la Escritura, en tu boca, mi amado, está la espada. La espada que funciona cada vez que tú abres la boca para declarar la palabra.
Y es la palabra, no tú, no yo. Es la palabra que destruye, que desmantela, que desmenuza la obra de Satanás y de cualquiera de sus aliados. Amén. Aleluya. Voy a ir terminando para mostrarte una comparativa. Tanto la armadura de carne como la armadura de Satanás, como la armadura de Dios, tienen utensilios similares. Pero algo que me di cuenta, mi amado, es que la armadura de la carne solo tiene 3 artículos, que era el yelmo, la coraza y la espada. La armadura de Satanás, que representa la armadura de Goliat, tiene 4, que es el yelmo, la coraza, el calzado, perdón, el escudo y la espada, y el calzado, perdón. Pero la armadura de Dios es diferente. Tiene yelmo, coraza, calzado, escudo, espada, pero lo que la hace diferente es el cinturón. ¿Qué es esto? La armadura del soldado de Dios no podría estar firme sin el cinturón. El cinturón es una de las partes prioritarias de la armadura. ¿Por qué? Porque abraza, llamémosle así, toda la armadura. ¿Y qué representa? Cada soldado, cada hombre, cada hijo, cada hija de Dios tiene que estar rodeada de la palabra, sostenida en la palabra, ceñida en la palabra, sostenida por la palabra y guardando su espada en su propio cinturón. La palabra en lo profundo de nosotros. Aleluya. Y quiero que observes, mi amado, mi amada, tenemos nosotros que desechar todo lo que venga de la armadura de la carne, pero también desechar todo lo que venga del mundo y de Satanás, para que solamente caminemos a la manera de Dios, juntamente con sus armas, porque dice su palabra que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo, desvirtuando todo argumento que vaya en contra de la palabra de Dios. Y es solo su palabra la que nos guiará al propósito eterno que tenemos. Amén. Así que hoy, mi amado, vamos a orar. Despojémonos de todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios y ciñámonos esa armadura. ¿Y qué te parece, mi amado, si ahí en tu lugar, si tú te sientes cómodo, te pongas en pie y levantes tus manos bien en alto al Señor y oremos juntos? Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos a despojarnos, Señor, de toda armadura carnal, Señor, de todo hecho, Señor, de querer imitar a alguien, de todo hecho, Padre, de buscar, Señor, tener ese impulso, ese hecho de ser aceptado y aprobado, Señor. Hoy desechamos, Padre, todo aquello que no viene de ti, Señor. También, Padre, desechamos, Señor, la palabrería, la ira, Señor, la intimidación que representa la armadura de Satanás, Padre. Todo aquello que no es conforme a ti, Señor, aún nuestro carácter torcido y caído, lo venimos a desechar, Señor. Y venimos a pedirte que en tu misericordia nos ciñas esta noche, Señor, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, con el cinturón de la verdad, con el calzado del apresto del evangelio de la paz, pero también, Padre, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Señor, nosotros fuimos llamados a caminar completamente en ti. No fuera de ti ni lejos de ti, sino solamente por ti y para ti. Y hoy en el nombre de Jesucristo nos abandonamos totalmente, Señor, en tu presencia, pidiéndote que seas tú peleando por nosotros en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, sabiendo que tú nos sostendrás y nos sustentarás, Señor. Padre, nos abandonamos en ti pidiéndote, Señor, te entregamos nuestro bagaje,
nuestras cargas, Señor. Todo aquello, Padre, que estamos usando para librar la batalla, pero también todo peso de pecado, todo peso, Señor, que nos asedia. Hoy nos despojamos de ello y lo dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Aleluya, mi amado, mi amada. Qué bueno que llegaste hasta el final de este mensaje. Pero antes de que nos desconectemos, honremos juntos al Señor. Levanta ahí tus diezmos, tus ofrendas y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo, Padre, que de ti proviene todo y de a ti vuelve todo. Y hoy te honramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, y te pedimos, recibe tú esta honra, sabiendo, Padre, que es puesto en tus manos para la multiplicación de tu evangelio, de tu reino, la extensión del mismo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Mis amados, muy buenas noches. Anhelo en el Señor que haya sido de bendición el mensaje. Yo les pido, por favor, compártanlo. Muy buenas noches, mis amados. Dios les bendiga.